Primera de Corintios 11, versículo 25, nos sitúa en el desarrollo de nuestra exposición. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Para poder entender mejor esas palabras, os invito ahora a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, para comenzar a leer a partir del versículo 6. Podríamos leer todo el capítulo, incluso el 9. Vamos a limitarnos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 8, a partir del versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si recordáis algunos de vosotros cuando estábamos viendo en 1 Corintios 11 y señalábamos la primera parte de esa ceremonia o institución o recuerdo de que este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y hablábamos ya de cómo eso estaba enlazado a la salida del pueblo de Dios de Egipto y del pacto que Dios hizo a través de su siervo Moisés, ofreciendo la liberación de Egipto por medio de un sacrificio que era el cordero. Aquel cordero con tal de que su sangre marcaba los dinteles, la entrada de las puertas para que el ángel de la ira de Dios no entrara en esos lugares y así poder salir. Eso se debería de celebrar de manera constante y regular. Y es en ese momento que el Señor Jesucristo, en la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, se reúne con sus discípulos para señalar lo que iba a ocurrir más adelante, unas horas después, en la cruz. Pero nuestro Señor Jesús, en esos evangelios lo podemos ver, como también con Pablo en 1 Corintios, dice algo más. No solamente es el cuerpo entregado, sino que ahora además nos añade: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y yo quisiera centrarme en esta idea y cómo podemos ver que se repite en este pasaje del libro de Hebreos. En verdad, podríamos haber señalado acerca de este nuevo pacto en el capítulo 7 de Hebreos, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 12, en el capítulo 13, que constantemente el libro de Hebreos está empapado
de este pacto que Dios hace y en el cual nosotros los creyentes ahora somos parte. ¿Qué es lo que se está refiriendo? Bueno, cuando nosotros vamos a ese acontecimiento que nos describe en el libro de Éxodo, de la salida, no solamente es que se asegura la liberación, sino que el pacto, que implica un convenio entre Dios y el pueblo de Israel, un trato o un contrato que hay entre ellos. Eso iba a implicar nuevas cosas, un nuevo inicio. Ya no sería como antes en el tiempo de Enoc o en el tiempo de Noé o en el tiempo de Abraham, sino que ahora sería algo especial. En ese nuevo pacto de liberación, Dios traería un decálogo con la ley. Podemos ver los 10 mandamientos, podemos ver cómo se extiende esos 10 mandamientos en todo lo que es la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Habría sacrificios y había fiestas. Cada uno de esos sacrificios que se harían de animales nos recordaría lo que ocurrió en el pasado, el cordero que quitaba la esclavitud o traía la libertad y que nos señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de esos sacrificios que podéis leer en el libro de Pentateuco nos señalaba aquello, pero también habría fiestas y cada una de las fiestas tendría un significado muy especial también para el pueblo de Dios y también nos iba a señalar más y más acerca de nuestro Señor. Todo aquel pueblo en el pacto que se estaba estableciendo con Israel tendría aquellos que lo iban a dirigir, los jueces y el rey. Y a la misma vez, porque habría sacrificios, tendrían también a sus sacerdotes. Y además de aquellos que traerían al pueblo para presentarlo delante de Dios, también Dios seguiría hablando de manera específica, no solamente a través del mandato de la ley, sino a través de los profetas. Todo esto era el plan de Dios. Pero en medio de toda esa situación, nos encontramos con un problema, un conflicto. Y es que el pueblo de Dios peca y quebranta, como ahora lo vamos a señalar, y por tanto Dios dice, en lugar de destruir, voy a hacer un nuevo pacto. Es verdad que el pueblo de Israel sufre las consecuencias de su rebeldía y de su pecado, pero ya estaba anunciándose en el Antiguo Testamento que habría un nuevo pacto. Y que sería ese nuevo pacto, como nos dice aquí que hemos leído en el versículo 6, en el versículo 7, que sería un pacto aún mejor, porque aún traería mejores promesas. Ya no serían necesarios sacerdotes, ya no serían necesarios sacrificios, ya no serían necesarias todas esas fiestas, y repetir todo aquello de manera ceremonial, de forma constante, porque todo el nuevo pacto sería diferente, estaba marcado ya. Lo que estaba señalándose en aquel primer pacto con Israel estaba marcando algo que habría de venir. Y esto es lo que nosotros tenemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se reúne con sus discípulos en esa última cena. Esto es lo que Pablo nos recuerda que debemos de hacer de manera constante, el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, y esto es de lo que está hablando el autor de Hebreos. Y quiero que nosotros saquemos algo importante para que lo podamos recordar de manera regular cada vez que tenemos este pan y ese vino con el que recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en primer lugar lo que nos está diciendo. Es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto que se estaba haciendo y estableciendo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya estaba siendo anunciado por los profetas. Si vosotros tenéis delante de vosotros ahora estas palabras del libro de Hebreos, todo el pasaje que hemos leído es casi literal, aun cuando de una versión diferente, es una versión griega, es casi literal a lo que Jeremías en el capítulo 31 nos dice.
Si tenéis oportunidad en casa, podéis coger el paralelismo de lo que dice Jeremías en ese capítulo 31 y lo que ahora en el capítulo 8 nos está diciendo el autor de Hebreos. Pero no nos tendríamos que limitar solamente a ese pasaje literal, sino que podríamos ir a otros diferentes capítulos de ese libro de Jeremías, en el 32, en el 34, en el 25, nos dice algo también. E incluso podríamos ir al profeta Ezequiel, que también él nos habla acerca de ese nuevo pacto y de las implicaciones que ese nuevo pacto traería para los temerosos de Dios, para el pueblo de Dios. Así que cuando está hablando del nuevo pacto es algo que ya se estaba anunciando cuando aún todavía estaban en el antiguo pacto. Es decir, no habían terminado con él. Y cuando el autor de Hebreos nos está diciendo que ahora se establece un nuevo pacto, se ha establecido, está diciendo que uno está dejando de ser para que otro se esté implantando. Es decir, hubo un momento en que el pueblo judío estaba dejando atrás el pacto antiguo para ahora fijarse en el pacto nuevo, que es el cumplimiento de nuestro Señor Jesús, anunciando un nuevo pacto y alcanzándonos a nosotros. Yo quiero que centréis en primer lugar ante esto la inmensa misericordia y la inmensa paciencia del Dios nuestro para con el ser humano e incluso para con su pueblo rebelde y duro de corazón. Tendréis que recordar lo que ocurre con Adán y Eva. Tienen un pacto para con Dios que rompen comiendo de la fruta prohibida, queriendo ser igual a Dios. Y en lugar de caer fulminados, Dios muestra una misericordia y aún les da oportunidad cubriéndoles con pieles de animales y dándoles una promesa que es ese protoevangelio. O podemos recordar también lo que ocurrió en la época de Noé, cuando la maldad de los seres humanos alcanzó tal situación o actitud que Dios decide eliminarlos, pero aún en medio de esas circunstancias toma a Noé para construir un arca de salvación y les da opción de 100 años para que puedan arrepentirse y aún trae esperanza. Y cuando podemos ver que el pueblo de Dios a lo largo de diferentes generaciones es rebelde y terco de corazón y que merecía la destrucción o el castigo final de parte de Dios, aún les dice, bueno, os voy a castigar, pero traeré un nuevo pacto para con nosotros. Yo quiero que penséis, porque lo hemos dicho ya en más de una ocasión, que la gravedad del pecado no la podemos obviar, no la podemos marginar, no la podemos dejar a un lado. El pecado nuestro, desde el comienzo de Adán hasta nuestra propia época, es algo muy serio. Pero lo extraordinario que tenemos de parte de nuestro Dios no es que Él directamente nos castiga por causa del pecado, sino que además de todo lo que está mostrando de paciencia y cómo nos sostiene a pesar de la dureza de nuestro corazón, nos permite tener un nuevo pacto. Cuando vayáis al libro de Hebreos, cuando podáis ver el pan y el vino sobre la mesa o podáis ir a los profetas, tendréis que recordar esto. El pacto es la muestra más extraordinaria que podamos imaginar de Dios para con nosotros. Que en lugar de caer fulminados, aún nos sostiene y aún nos promete. Y lo va a hacer de una manera tan extraordinaria como es esta, señalando a su Hijo Jesucristo. Es mejor. Nos comienza diciendo Hebreos, y lo dice también Jeremías y lo dice en otros lugares, que este pacto es aún mejor. Es decir, que aun las grandes bendiciones que el pueblo de Israel pudo disfrutar, era un pueblo siervo, era esclavo, salieron con sus pertenencias 40 años en medio del desierto y cuántas veces pensaron que iban a morir y Dios les dio una tierra prometida y los multiplicó en gran manera y manifestó su presencia de manera gloriosa y hermosa. Fue un pacto extraordinario. Dios, el Dios de Israel, Yahvé, formando un pacto, un convenio con el pueblo de Israel. Pero ahora lo que nos está diciendo es que este nuevo pacto lo supera.
Aun cuando mereceríamos el desprecio de parte de nuestro Señor, dice, os voy a dar un mejor pacto. ¿Por qué? Porque aún hay mejores promesas. El pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, podría mirar que iban a entrar en una tierra que fluye leche y miel, que iban a encontrar frutos gigantes, que iban a poder vencer a todos sus enemigos. Eso era de inmenso aliento. Yo iré delante de vosotros, dice Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Yo seré el que pelee las batallas por vosotros. Pero ahora lo que nos está diciendo es más extraordinario todavía, porque lo que nos promete no es únicamente esa tierra prometida, sino que pone en nuestros ojos, nos enfoca en el cielo. Nos enfoca en cosas mucho más extraordinarias. Lo que no merecemos nos lo va a regalar y además nos lo va a asegurar. Y cuando miramos en cada una de esas características de ese nuevo pacto que ha traído para con los suyos, podemos ver que realmente es así. Es mucho mejor. Y porque es mejor, no es necesario los rituales de aquel tiempo, sino que ahora se van a cumplir de manera extraordinaria en el Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 10 que ahora esas leyes, esas normas van a ser implantadas en el corazón y en la mente de cada uno de los suyos, no en piedra. No será una ceremonia externa, religiosa. Como podríamos ver en el Antiguo Testamento, habría que ir delante del tabernáculo, después delante del templo, habría que repetir el sacrificio, el olor a carne quemada, las manchas de sangre de todo alrededor, animales para atraer todo el sacrificio. Todo aquello no iba a ser necesario, no era necesario el temor ante una ley que está escrita. Todo aquel que lo haga será salvo, el que no la cumpla será condenado. Ahora lo que nos está diciendo es, todo va a cambiar y mi ley ya estará escrita directamente en vuestros corazones, ya no en piedra, sino en nuestros propios corazones o implantada en nuestra mente. El Señor Jesucristo lo dice de una manera especial. Ya no será necesario que adoréis en un lugar de templo, de piedra, en un sitio concreto, sino que vendrá el día en que tendréis o podréis adorar en espíritu y en verdad. Y que cada uno de vosotros tendréis esa ley escrita en vuestros corazones. Porque, como nos dice también los otros profetas, ya no es tanto la obra que se va a hacer del ritual externo, sino el Espíritu que estará obrando en cada uno de los suyos, para que nos ayude a comprender y entender y aplicar todas las cosas. Si eres realmente creyente, no solamente es que tendrás la fe en ti, sino que además tendrás el Espíritu que te hace ver, que te ilumina y que te guía con toda la dirección. No es la piedra, no es el elemento externo que es tu propio corazón. Ya no será necesario que tengamos sacerdotes que tengan que intervenir para buscar el camino sagrado delante de Dios. Lo que ahora nos está diciendo es, ya no necesitaremos reyes que tengan que gobernarnos en lugares externos o de jueces. No tenemos necesidad de sacerdotes, no tenemos necesidad de reyes, ni siquiera tenemos la necesidad de hombres que puedan transmitirnos o tengan que transmitirnos la palabra de Dios o las profecías. Nosotros y cada uno de nosotros, dice Primera de Pedro, seremos sacerdotes y seremos profetas y podremos ser el templo santo de Dios. Ahora el Espíritu va a obrar directamente en cada uno de nosotros. Directamente podremos ir delante de Dios, no importa dónde estamos, no importa lo que sintamos. El pueblo de Dios puede venir en oración, el pueblo de Dios puede venir a iluminarse con la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Esto es lo extraordinario, que ya no necesitamos un lugar concreto, necesitamos rituales concretos, sino que es Dios mismo obrando a través de nosotros y en nosotros para iluminarnos. En todo caso, nos dice la Escritura que Cristo será el sumo sacerdote y Cristo será la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1 es la palabra para con nosotros, que Cristo es el Rey de Reyes y estará gobernando sobre todo su pueblo, cabeza de la Iglesia. Ya no necesitamos hombres, no necesitamos ministerios externos, sino que estaremos todos en conexión o en unión con nuestro Señor Jesucristo.
extraordinario este nuevo pacto. Lo que nos está diciendo, en tercer lugar, nos dice el autor de Hebreos, es que esto será a una relación muy íntima, muy especial, de tal forma que podrá venir uno y decir, este Dios del universo, el Dios creador, el Dios único, además es mi Dios. Y como lo expresa también en las cartas de Pablo, podremos decir, Abba, Padre. Y Dios, que es el Dios extraordinario que sostiene todas las cosas, se acerca a nosotros y de una manera íntima, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, podrá decir de manera completa y definitiva, vosotros sois mi pueblo. ¿No es esto extraordinario? Que aun cuando sea el Dios juez, el Dios justo, el Dios santo para el universo, para nosotros sea el Padre, y que sea un Dios cercano, y que podamos tener la libertad y la oportunidad de poder venir delante de Él. Esto es lo que nos está diciendo el nuevo pacto que se anuncia en los profetas y que se cumple según nos está diciendo el autor de Hebreos en el Señor Jesucristo. Una relación única. No hace falta que hagáis peregrinaciones. No hace falta que busquéis al Dios nuestro en medio del firmamento. No es necesario que os dejéis alumbrar por la grandeza de las estrellas o la profundidad de los mares. Podréis venir ante nuestro Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia y poder sentir su abrazo y su presencia, porque como dice Pablo, es un Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Nos dice en el versículo 11 de este libro de Hebreos, capítulo 8, que todos lo conocerán, todos los creyentes. El Espíritu estará en medio de nosotros. Dice el Señor Jesús cuando está anunciando la venida del Espíritu en el Evangelio de Juan, que el Espíritu vendrá y os recordará todas las cosas. Fijaros bien lo que eso está diciendo. De alguna forma, el Espíritu que ahora está morando en cada uno de nosotros nos hace recordar, nos hace entender, nos hace comprender. No es necesario que vengamos ante maestros que nos tengan que enseñar. No estoy rechazando ni profetas, ni maestros, etc. Lo que nos está diciendo es que no dependemos de nada exterior. Lo único que podemos pensar gloriosamente es que el Espíritu está en cada uno de nosotros. Que no es por la inteligencia, no es por la habilidad, no es por conocimiento que tú puedas tener, no es por los grandes maestros que te puedan enseñar. El Espíritu mismo nos va a recordar las grandes cosas del Señor Jesucristo. El Espíritu es el que nos va a guiar. No es necesario que nos digamos las cosas, sino que simplemente nos dejemos llevar, caminar o andar a la luz del Espíritu. Todos los vamos a conocer. El pueblo de Dios ahora no estará formado por aquellos que pudiera ser o pudiera que no fueran del pueblo de Dios. Ahora nos dice que todos y cada uno de los verdaderos creyentes son de Dios, que no hay ningún fallo en el plan de Dios. Todos van a saber acerca de mí. No es que uno vaya a ser cristiano por lo que hace, sino que uno va a ser cristiano por lo que tiene. Y si tiene el Espíritu de Cristo en cada uno de vosotros, entonces será del Señor y sabrá todo aquello que es necesario para su propia salvación. ¿Es mejor que el primer pacto? Nos dice. En segundo lugar, ya son las leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. No es necesario la piedra, sino que será de espíritu. Tendremos una relación única para con nuestro Dios. Todos conoceremos acerca de ello porque el Espíritu hablará e iluminará en nuestro interior. Y nos dice en el versículo 12, además, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nos dice en el libro del profeta Jeremías, en ese capítulo 31-34, que él perdonará nuestras maldades. Aquí dice que será propicio a las injusticias. ¿Perdonar? ¿Propicio? ¿Pacto? No entendemos que lo lógico, nuestro sentido común, hubiera sido que Dios quiera hacer un pacto con la gente buena, con la gente justa, con aquellos que se esfuerzan, con aquellos que han demostrado el cumplimiento de la ley.
No, lo que nos está diciendo el profeta Jeremías y nos está diciendo el libro de Hebreos, yo voy a hacer un pacto con pecadores. Y lo que voy a hacer va a ser algo extraordinario. No es que voy a castigar de una manera misericordiosa los pecados, no. Lo que está diciendo es, no voy a tener en cuenta los pecados. Esto va en contra de la lógica del ser humano y va en contra de toda religión que se pueda haber inventado a lo largo de la historia. La salvación no es por lo que uno hace y el pacto no depende de las buenas obras que nosotros podamos cumplir. El pacto que te está señalando es de pura gracia y de pura misericordia. Voy a coger a los culpables y los voy a considerar inocentes. Voy a traer a todos sus pecados y los voy a quitar de mi vista y los voy a arrojar a la profundidad del océano. Esto es lo que nos está diciendo. No es decir, voy a intentar salvarme haciendo esfuerzo para que Dios tenga misericordia de Dios y me ayude en mi vida. No, lo que está diciendo es, reconócete pecador porque Cristo ha venido a salvar a pecadores. Date cuenta de tu enfermedad porque Cristo ha venido a sanar a los enfermos como tú. Este es el pacto. Ya no es un pacto de buenas obras, sino que es un pacto para con pecadores, para con los que son inmorales, para los que son injustos, para los que son crueles. Por tanto, en esta mañana no importa en qué situación tú te encuentres, no importa la gravedad de tus pecados, no vienes aquí intentando a ver qué se puede hacer para tu salvación. No se está diciendo esto, no se estaba diciendo en el nuevo pacto, no se está diciendo ahora en la obra del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es, reconócete pecador, date cuenta de tus delitos, la gravedad de tus pecados y déjate en las manos de aquel que quiere hacer un pacto contigo. En sexto lugar, nos dice que este pacto será definitivo y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nuestro Dios es eterno y Él tiene memoria de todas las cosas. No hay nada que escape de su conocimiento y no hay nada que pueda olvidar porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él puede recordar lo que fue en el pasado. He visto a mi pueblo y recordé mis promesas. Y puedo ver hacia adelante y puedo recordar lo que he prometido. Nuestro Dios no olvida. Pero en el nuevo pacto que quiere hacer contigo, que quiere hacer con su pueblo, en ese nuevo pacto que dice que tú eres culpable, mereces la condenación, pero no te voy a condenar porque voy a olvidar tus delitos y tus pecados, en ese pacto dice, los voy a coger y nunca más me voy a acordar de ellos. Y nuestro Dios es eterno y por tanto durante toda la eternidad de nuestro Dios y por tanto de la nuestra, cuando estemos en Él, nos dirá, ya no tendré más en cuenta tus pecados. Esto no se hace en las leyes humanas. Nosotros sabemos que hay ciertos delitos que no prescriben. Los delitos de la sangre siempre estarán ahí. Y no importa si hayan pasado años, están ahí escritos ante la ley y los jueces los tienen que condenar cuando el culpable es apresado. Pero lo que está diciendo nuestro Dios es algo que va otra vez en contra de toda lógica. Ya no es que, como dice en el antiguo pacto, que pudiera castigar el pecado de los padres sobre los hijos. Ya no. No solamente eso, sino que ya no los voy a recordar más. Si están pagados, están pagados. Si estáis limpios, ante mis ojos estáis limpios. Nunca más. Todas estas profecías están vinculadas a nuestro Señor Jesucristo. Claro, en estos 7 puntos o ideas que nos describe el autor de Hebreos, podríamos añadir mucho más. Si leéis en casa a Ezequiel capítulo 36, profundo también ese capítulo acerca de todo lo que es el nuevo pacto, nos dice que ese nuevo pacto será de un solo pueblo, que tomará de todas las naciones y formará un pueblo. Lo que Pablo nos dice que ya no habrá ni judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres, ni siervos, ni amos delante de nuestro Dios. Nos dice en el libro de Ezequiel, o capítulo de Ezequiel, que pondrá el Espíritu en nosotros, que será un pacto de paz y que será un pacto perpetuo. Nos dice que en medio de su pueblo va a situar su santuario
y que ese santuario nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y que el versículo 28 de ese capítulo 36 nos señala a que todas las naciones sabrán acerca de este nuevo pacto y cómo está el santuario en medio de ellos y cómo es su Dios de manera especial gobernando sus vidas. Nos señala también que ese pacto no lo hace por nosotros, lo hace por su propio nombre. Que nosotros estamos aquí y somos lo que somos, no porque hemos encontrado algo agradable, aun cuando sea muy profundo, muy pequeñito y escondido. No hay nada agradable que motive a Dios a hacer algo en nuestras vidas, sino su propia gloria y majestad. Y Él quiere salvar un pueblo y hacer un pacto con Él y tener una relación especial con Él, íntima por toda la eternidad, simplemente para la gloria de su nombre y para que las naciones sepan el gran Dios que nosotros tenemos. Todo eso y mucho más que nos pueda hablar acerca de ese pacto nos señala Cristo. Por eso, en esa noche especial, nuestro Señor Jesús invita a sus discípulos a aquella cena y les habla de estas cosas. El Evangelio de Juan es extenso en esa última cena, de lo que va a ocurrir y de lo que esto significa. La mesa y la cena de nuestro Señor Jesús, que vincula a este pacto, es suya. Es decir, es el Señor el que invita. Y es el Señor el que llama para poder participar de esos símbolos. Y Él lo va a afirmar, dice, este nuevo pacto se cumple en mí, yo soy el nuevo pacto, y ese pacto se va a afirmar con sangre. Porque nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, que este pacto, este nuevo testamento que se va a traer, es necesario hacerlo, firmarlo con sangre, con la sangre suya propia, no ya de animal. Nos dice que ahora Él va a remitir, será la remisión de nuestros pecados, será el perdón de nuestros pecados. He aquí, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de muchos, para librar del pecado de muchos. Así que fijaros bien que ante la desobediencia y terquedad del pueblo de Dios, vosotros sois los culpables, Hebreos 8:6, Dios establece un pacto con toda una normativa gloriosa y extraordinaria de privilegios y bendiciones, y Él las estaba vinculando, el Señor Jesús, a Él mismo. Todo lo que dice Jeremías, Ezequiel o lo que pueda decir la ley con toda la ceremonia se está cumpliendo y se va a satisfacer en mí. Y que ahora nuestro Señor Jesús invita a poder venir a Él. Esto nos trae importantes implicaciones para nuestra propia vida, si es que en verdad somos creyentes y queremos entender y comprender lo que el pan y el vino en este caso, nos quiera señalar. Cuando vengas a la mesa del Señor, y cuando vayas a tomar o estés observando como otros toman ese pan y beben esa copa de vino, acuérdate de cosas importantes. Lo sorprendente, en primer lugar, que es ya, ahora, que Dios quiera entrar en pacto contigo. Que Dios te venga a buscar. Y que sea Él el que diga, ven y hablemos. No está diciendo es todo lo que me hacen el esfuerzo, a lo mejor me mueven a misericordia para. No, Dios dice que ha enviado a su Hijo a buscar los perdidos. Es Dios el que quiere hacer el pacto, es Dios el que quiere y pone las normas, pero lo está haciendo contigo. No lo está haciendo con personas extraordinarias o con gente buena o con gente santa a nuestros ojos. Está buscando a los que están más perdidos y los que puedan ser más pecadores y le está diciendo, quiero tratar contigo, quiero acercarte a mí, quiero que puedas comprender y que tengas una salvación y que alcances el perdón de pecados. Una de las cosas más gloriosas, al menos para mí, y espero para ti, es que Dios hable. Y nos hable para que nosotros entendamos. Criaturas entendiendo al Creador en muchas cosas. Pero es que además ahora quiere hablarnos y hacer que entendamos que podemos entrar en relación con Él. No mires al Dios como el destructor. Claro, si ves tu pecado, te llenarás de temor.
Pero no veas al Dios de la ira, el Dios del castigo, sino que veas al Dios que extiende la mano y que te dice, estemos a cuenta, ven a mí y hablemos. A pesar de tu pecado, el Creador con la criatura, el justo con el injusto, el juez con el culpable. ¿No os dais cuenta de lo que esto está significando para tu vida, sea quien seas? Algunos que no os conozco, no sé cuál es tu situación espiritual, no puedo comprender qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente en esta mañana. Yo solamente sé lo que está diciendo este pacto nuevo que Dios quiere establecer y todo el mensaje de las Escrituras. Tú eres una mera criatura. Eres una mota de polvo en toda la extensión del universo. Pero siendo esa criatura pequeña, el gran Creador se ha fijado en ti y quiere hacer algo extraordinario contigo. Nos dice que nuestro Dios es eternamente e infinitamente justo y santo, pero que a la misma vez tú eres ese pobre pecador como Adán que coge de la fruta, o eres como de aquella generación de Noé que lo único que merece es el castigo de Dios. Pero nos dice este nuevo pacto y nos dice este mensaje del Evangelio que el Dios justo y santo quiere tratar contigo, que eres injusto y pecador. Nos está diciendo que hay un juez y que habrá un juicio y que ninguno de nosotros podrá escapar de ese juicio, porque después de la muerte es el juicio. No hay manera de librarte, no te puedes esconder, no le puedes decir a la roca, ni en tu propia imaginación que puedes escapar del gran juicio que hay delante de ti. Pero nos dice el nuevo pacto, nos dice las nuevas promesas hechas en nuestro Señor Jesucristo, que el gran juez quiere tratar contigo, no para considerarte culpable, sino para declararte inocente, para no tener en cuenta tus pecados. ¿No es esto extraordinario? ¿No podemos ver esos pecadores, ladrones, inmorales, asesinos que pasan su vida escondiéndose de la autoridad y de los jueces para intentar librarse? El hombre no podrá librarse del gran juez que es nuestro Dios, como no sea que caiga rendido ante la misericordia y acepte este nuevo pacto que es en la sangre del Señor Jesucristo para remisión de pecados. ¿No es esto extraordinario? ¿No hay cosa más gloriosa? Que podamos ver que nosotros somos injustos, pero que podamos tratar con el Dios que es justo. Lo extraordinario de todo esto es que Dios va a tratar directamente en tu mente y en tu corazón. No es el hecho de que tú en esta mañana puedas llegar y decir, bueno, voy a aceptar los rituales evangélicos y me voy a añadir a este grupo o a aquel otro para cumplir las fórmulas que se establecen. Cantar, reuniones, oraciones, lecturas, a ver si me transmiten, a ver si me dan, a ver si me puedo alcanzar. No, lo que está diciendo, y es lo que está ocurriendo, y espero que ocurra en esta mañana, es que el Espíritu tiene que tratar contigo, que directamente pueda entrar en tu corazón y pueda remover. Para que puedas comprender el Evangelio, no necesitas sabiduría, no necesitas la inteligencia de nada, no necesitas ordenadores, no necesitas pastores, no necesitas a nadie, sino simplemente que en tu mente entiendas que eres pecador, pero que Dios ha mostrado misericordia, ofreciéndote la salvación que es en su Hijo Jesús. Y el Espíritu hará todo esto. Y tu corazón está endurecido, tu corazón puede ser frío, o puede ser arrogante, o estar atado a las cadenas de este mundo. Pero nos dice que el Espíritu vendrá y tratará contigo. Puede ser que sea en este lugar y que sea en este momento, en esta mañana, que ahora el Espíritu quiera romper tus cadenas. O puede ser que estés en casa, en el silencio de la noche, o tranquilamente, o quizá luchando contra tus propios temores y vergüenza, y que de pronto puedas sentir en tu corazón, por la obra del Espíritu, que el Señor Jesucristo vino a salvarte a ti. Esto es lo que nos está diciendo. Dios ya no va a tratar a través de un pueblo físico, sino que va a tratar directamente contigo, en cualquier momento,
en cualquier lugar. Si el Espíritu está obrando, no podrás escapar. Te va a perseguir, vayas donde vayas. Puede que estés resistiendo durante un tiempo. Puede que aún te aferres a tus supersticiones, tradiciones, religiones o ideas, filosofía que te puedas imaginar. Pero lo que nos dice la promesa es que cuando Dios ha venido a buscar a uno, lo encontrará. Deja ya de resistirte. Permite que el Espíritu ya haga su obra en ti y te descubra la grandeza del Evangelio, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando trate directamente, recuerda que esto será para siempre. Lo que nos dice aquí es la certeza de la seguridad de salvación. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos en cierto momento, para bien o para mal. Lo que nos está diciendo es, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O lo que dice nuestro Señor Jesucristo es aquí, mi sangre que por vosotros o por muchos es derramada. La certeza, la seguridad de nuestra salvación, de la tuya, si es que la tienes, no depende de ti, ni depende de ministerio, ni de nada externo, sino que ha estado ya firmada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y está firmada con sangre. Y eso ya no se puede revocar. Eso ya no se puede eliminar. Y es para siempre. No es una invitación a pecar. Es una invitación a descansar. Es una invitación a que te puedas gozar en esta salvación. Y que ese gozo te impulse a buenas obras. Te haga buscar más de la presencia del Señor. Te traiga el celo de su causa y te permita hablar del Evangelio a otros. Es para siempre, estáis seguros, no importa qué ejército espiritual del aire pueda venir contra ti, no importa las fuerzas del mundo, no importa las tácticas de Satanás, tú estás seguro. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, el pacto dice desde la antigüedad, que ya nada ni nadie podrá cambiar lo que ha sido firmado y establecido por nuestro Señor. Por eso debe de ser un gran gozo venir a la mesa del Señor. Buscar los momentos para presentarnos delante de Él, de poder tomar ese pan, de poder tomar ese vino y poder recordar que el Señor ha hecho un pacto y que ese pacto ya no se podrá romper porque Cristo lo ha hecho suyo. Para eso vino. Si no lo tienes, si aún no lo has alcanzado, no encontrarás otro pacto, otro convenio mejor que este. Te seguirás esforzando en tus propias cosas. Intentarás satisfacerte con lo que hay en el mundo a tu alrededor. Pero no hay cosa más gloriosa que el Dios único haya querido extender su mano por medio del Evangelio y por medio de Cristo para que tú tengas perdón de pecados y puedas tener vida eterna. Eso lo decimos con la copa. Con eso anunciamos que necesitas a Cristo como nosotros lo necesitamos en el pasado. Un nuevo pacto. Y ya no hay más. No necesitamos otro. Es definitivo porque es seguro y es eterno. Amén.